de Mica. Ok. Creo que Mica está trabajando a esta hora. Hablando de que tiene notificación de ellos. Y bueno, y vamos a continuar entonces con lo que estamos. Eh, Seguimos entonces. Los IC driver. Bien, ¿y cómo se forman los colores en una pantalla LCD? Aquí aún manejamos los colores primarios, los colores básicos, ¿verdad? Para la luz, que es el rojo, verde, azul. Eh, en esta parte, digamos, es bastante similar a una pantalla TRC. Una pantalla TRC utiliza fósforo para los colores rojo, verde y azul, pero en una pantalla LCD utiliza filtro de colores. Aquí no se utiliza fósforo, se utiliza un filtro de colores. Ya cuando veamos las partes de un panel LCD, vamos a ver el filtro donde mismo está ubicado. Entonces el filtro de color viene pintado así, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Es decir, que una pantalla en sí, eh, si vemos el color blanco, no es otra cosa que la mezcla de estos colores, ¿verdad? Una pantalla blanca realmente no está produciendo una luz blanca, sino una mezcla de estos colores, los colores básicos. Entonces, este se correspondería a un píxel. O sea, si tomamos esta parte de la pantalla, esto es lo que le llamamos un píxel, un píxel, ¿verdad? Y de aquí donde viene la unidad de medida de la resolución de la pantalla. Cuando hablamos de, por ejemplo, de una pantalla de Full HD, decimos que tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles. O sea, esa es la resolución de ese tipo de pantalla. O sea, esto nosotros llamamos un píxel. El conjunto de subpíxeles o celda rojo, verde y azul. Entonces, un píxel se define como un punto, el punto más pequeño de la pantalla que puede reproducir todos los colores. A eso nosotros le llamamos un píxel. Eh, la gente a veces le dice píxel ya a cada celda. Píxel rojo, un píxel verde, un píxel azul. Bien, está bien, ¿verdad? Pero no, digamos que no es así como dice la definición de un píxel. Porque un píxel tiene que ser capaz de reproducir todos los colores. Porque una celda rojo solamente puede reproducir el color rojo, ¿verdad? Una verde solo el verde. Y el conjunto de tres celdas de rojo, verde y azul es un píxel. Ahí recién es un píxel. Una sola, un solo color, un solo punto, se conoce como celda verde, rojo o azul, o un subpíxel rojo, verde o azul. Bien, y toda la pantalla está construida entonces con estos puntos, con estas celdas de colores. Una pantalla LCD. Y aquí vemos las partes, eh, cómo viene construido una pantalla LCD. Después vamos a ver cómo se hace para llegar hasta aquí, ¿verdad? O cada parte, cuáles son sus funciones, ¿verdad? Tenemos, partiendo de aquí, tenemos el filtro polarizador, tenemos la lámina, el filtro de color, o sea que este es un filtro que está pintado en rojo, verde, azul. Tenemos las moléculas del cristal líquido aquí y tenemos la matriz de TFT. O sea, más adelante eso vamos a ver también. La matriz TFT son matriz de transistores que está distribuido en toda la pantalla, en donde va conectados los IC driver que estuvimos viendo recientemente. Los IC que controlan las líneas verticales, los IC que controlan las líneas horizontales. Después tenemos el filtro polarizador eh, trasero. Este es el frontal. O sea, este mismo filtro también utiliza aquí. Tenemos un difusor de luz, una lámina difusora de luz
¿Cuál es la función de esta lámina difusora de luz? Se encarga de distribuir la luz en toda la pantalla de forma uniforme. Es decir, que para poder ver, digamos, esta claridad en una pantalla, ¿no? Blanco, blanco en todas partes, es decir, que no se formen sombras en este punto, o puntos más brillantes, o zonas más brillantes aquí, más oscura aquí. Entonces, la idea del difusor de luz es distribuir la luz de forma uniforme en toda la pantalla. Y lo que vemos atrás es digamos, una lámpara fluorescente. En este caso, el panel LCD que utiliza lámparas fluorescentes tiene en esta parte las lámparas fluorescentes que se conoce como backlight. Backlight. Ok. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta aquí, antes de ir a otro material. Yo desmonté uno de 42 pulgadas que me dieron, supuestamente era problema de placa. Después le puse uno de una placa de 32 que tenía, me iluminó hasta la mitad el de 42. Y como visto que estaba todo roto la pantalla de 42, entonces procedí a desarmar. Tiene como 6 7 láminas eh, de plástico, le voy a decir, y tiene una Ujú. lámina de plástico muy gruesa, pero que la pantalla pero tiene todo rayito. Sí, Quería saber si todas esas láminas que son. el que era todo con rayita, quería saber si ese era el difusor Sí, delantero, porque es no, bastante grueso, o no, era el que todas va esas en el láminas, medio. todas esas láminas son difusores de luz. Todas esas láminas que algunos traen tres, otros cuatro, o incluso uno más grueso, todo eso son difusores, filtros y difusores de luz, todo eso. Todas las láminas que se pueda separar del display son difusores de luz. La, el filtro polarizador no se puede despegar, eso viene ya como una pieza con el panel LCD. O sea, si le sacamos eso, estaríamos arruinando la pantalla. Todo esto, o sea, desde aquí hasta aquí, hasta el polarizador trasero, hasta aquí, viene en una sola pieza. Es, a ver, vamos a ver aquí. Este sería. O sea, esta parte oscura que vemos es el filtro polarizador frontal. O sea, en realidad está al revés. Este es el trasero y lo que está para el otro lado es el frontal. Este es el trasero. Bueno, todo viene en una sola pieza como es. Es decir, que nosotros no tenemos acceso en lo que viene internamente, ¿verdad? No podemos desarmar y decir, bueno, acá están los cristales líquidos, aquí está el filtro de color. No, eso viene dentro del display, dentro del panel LCD. Incluso la IC driver ya viene pegado por el flexible, no se puede cambiar, no se puede reemplazar. O sea, si falla eso, dice ya es daño del panel o daño del LCD, la pantalla LCD, si falla eso. Entonces nosotros no tenemos acceso a eso como para reemplazar, digamos. Ahora, los difusores sí, y los difusores vienen así varias láminas, como hojas de papel, ¿verdad? Viene todo uno encima de otro. Su único propósito es la de distribuir la luz de forma uniforme. Entonces, todo lo que estuviste viendo son difusores de luz. O sea, eso una vez que se rompen ya no puede, es comprar una tele nueva únicamente ya, ¿verdad? Y O hay si no conseguí la pantalla, o sea, si no conseguí este repuesto, este que le estuve mostrando recién, ¿dónde está? Ahí, no, un momentito. Sería reemplazar esta pieza. Si no conseguís eh, este repuesto de la marca, del modelo exacto, prácticamente es cambiar el televisor, ¿verdad? Ahora, si puedes conseguir, si puedes reciclar de otra tele o conseguir como repuesto, se puede, digamos, cambiar eso y estaría solucionando el problema de una pantalla rota. Pero por lo general no viene esto como repuesto, mismo por el costo. Pues importar esto
casi conlleva el mismo costo de un televisor, ¿no? Entonces no se trae como repuesto. Algunas marcas y algunas importadoras traen una cantidad, digamos, de repuestos como para asegurar la garantía, ¿verdad? Si está dentro de la garantía, bueno, tiene una cierta cantidad ahí de repuestos hasta que termine. Una vez que termina ya no traen más, ¿verdad? Porque, como te dije, es el costo en traer el envío, por el tamaño mismo, y por lo frágil que es igual que comprar, o sea, un televisor nuevo. Por eso que no vas a encontrar como repuesto esta pantalla. O sea que para nosotros es más práctico si nos dicen no tiene sonido, podemos reparar, cambiar la placa, verificar la mainboard y trabajar por esa antes que cambiar la pantalla para no quemarnos como técnico, por así decirte. Sí, no, y cuando es problema, o sea, cuando es problema cuando es problema ya de la pantalla, si está rota o si presenta ya un rasguño o línea fallada, ya directamente tenemos que decirle al cliente que es problema de la pantalla y que no hay repuesto para eso, que no se encuentra, o sea, no, los fabricantes no envían repuesto para eso, que prácticamente es televisor ya inservible, ¿verdad? Digamos que no le damos dar esperanza si sabemos que no va a tener repuesto, ¿verdad? O sea, directamente tenemos que decirle que es problema de pantalla y que eso ya no tiene solución, ¿verdad? Que no viene repuesto para eso. Ok, esa no era mi consulta, profe. Muchas gracias. Dale. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la pantalla digital. Esto es para entender cómo es que funcionan las pantallas digitales, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en los TRC que la imagen se forma con barridos entrelazados, ¿verdad? Con haz de electrones que se dispara el cañón hacia la pantalla. En este caso aquí nosotros tenemos que ver una pantalla digital. ¿Cómo funciona una pantalla digital? Y aquí tenemos una representación, digamos, una pantalla didáctica. Esto para entender. Ya que estamos ya familiarizado con los diodos LED, voy a utilizar estos diodos LED como una pantalla didáctica para poder explicarle cómo es que funciona estas pantallas. Para formar la imagen, entonces nosotros tenemos que controlar el encendido y el apagado de cada LED. ¿Ok? Si queremos formar una imagen aquí, acá tengo una pantalla didáctica, una pantalla de, podemos decir, 4x3, ¿verdad? 4 de ancho y 3 de alto. Ok, acá queremos formar una imagen o por lo menos un carácter, ¿verdad? Una letra o algo, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar el encendido y el apagado de cada LED de forma independiente, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos suponer entonces que uno de las terminales de cada diodo conectamos a tierra, a masa. En este caso debe ser entonces el cátodo, ¿verdad? Como sabemos, los diodos LED tienen polaridad, el ánodo del cátodo. Mandamos directamente a tierra. Y debemos controlar o debemos alimentar el otro terminal que es el ánodo. O sea, tenemos que entregarle tensión positiva aquí para que encienda. Bueno, en este caso tenemos 12 LED como pantalla. Tenemos que controlar 12 líneas o 12 LED, ¿verdad? O 12 cables tenemos que manejar. La cuestión aquí no es tan complicado. Podemos diseñar un circuito, un microprocesador o un controlador que sea capaz de controlar estas 12 líneas. Sin ningún problema podemos diseñar eso, fabricar y estaría funcionando perfectamente, ¿verdad? Podemos controlar a nuestro gusto el encendido y el apagado de cada LED. Pero a medida que aumenta la cantidad de puntos o la cantidad de lamparitas que queramos controlar, la cuestión se complica porque imagínense una pantalla de
Full HD de 1920 por 1080. Son millones de cables, millones de líneas que tenemos que controlar. Y es mucha información que tenemos que controlar. Para nuestra pantalla didáctica aquí, nuestra relación de cuadro o la resolución de nuestra pantalla es de 12. Podemos decir de 12 píxeles, ¿verdad? 4 por 3, 12, ¿verdad? ¿Ok? No es tan complicado. Pero para ahorrar la cantidad de líneas que tenemos que controlar, se utiliza el sistema de filas y columnas. Sistema de filas o columnas. El anterior entonces es poco práctico. Manejar de esta manera es poco práctico. Y conllevaría mucho gasto, sería muy costoso también, ¿verdad? El sistema de fila y columna entonces se utiliza para ahorrar, para simplificar más el control de estos LEDs y para, digamos, economizar cable también por un lado, ¿verdad? Bien, consiste en conectar en forma de matrices los LEDs, en forma de una matriz, ¿verdad? En fila y columna, ¿verdad? En la fila están conectados una de las terminales, podemos decir que sea el cátodo, y las columnas el ánodo, ¿verdad? De esta manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que en vez de estar controlando 12 líneas, terminamos controlando solamente 7, porque tenemos 4 columnas y 3 filas. 4 más 3, 7, ¿verdad? O sea, lo que antes era 12, 4 por 3, 12, termina siendo 4 más 3, 7. Entonces ahí estamos ya ahorrando una cantidad de cable. Pero la cuestión es mucho más si es que estamos manejando pantalla de muchos píxeles, ¿verdad? Muchas celdas que tenemos que controlar. Para un LCD esto serían las celdas. Nosotros como modo didáctico nomás estamos utilizando los LED, ¿verdad? Los LED. Pero en la pantalla LCD estos serían las celdas LCD. Bueno, ¿y cómo funcionan estos? Bueno, aquí justamente lo que le estaba diciendo, que si tenemos en cuenta una pantalla estándar que es de 720 por 480, esa es la resolución de esa pantalla. Si vamos a controlar de forma independiente cada uno, estaríamos necesitando 345.600 líneas. Imagínense, 345.600 líneas tenemos que controlar. O sea, tenemos que tener un microprocesador bastante rápido para poder controlar toda esa cantidad de líneas. Sin embargo, con el sistema de filas y columnas, lo que era 420 por 480 se convierte a 420 más 480. Terminamos controlando solamente 1200 cables. O sea, se ahorra bastante datos, bastantes cables ahí. Y si tomamos como ejemplo una pantalla HD, 1080 por 720, si queremos controlar cada uno en forma independiente, 777.600 líneas tenemos que controlar, pero con el sistema de fila y columna solamente 1800. ¿Sí? Ahí vemos que a medida que aumenta la resolución de la pantalla, aumenta también la cantidad el porcentaje de ahorro que estamos logrando. En este caso, con 35% de cable ya estamos controlando toda la pantalla, y aquí con el 23% nomás ya estaríamos controlando toda la pantalla. Entonces, el sistema de barrido o de control de la pantalla se utiliza el sistema de filas y columnas. ¿Y cómo funciona esto? Aquí vemos una pantalla ya más chica de 3x3. Queremos controlar el encendido y el apagado de cada LED. ¿Cómo vamos a hacer esto? Las líneas horizontales se conoce como líneas de scan o línea de escaneo. O sea, esta línea es la que se va activando uno tras otro se va activando. Después tenemos las líneas verticales, se conoce como líneas de datos.
líneas de datos. Aquí es donde realmente viene la información de video. ¿Ok? La de scan va barriendo. Primera línea, segunda línea, tercera línea. O sea, el barrido progresivo. Aquí no hay salto de línea, sino progresivo. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Así va repitiendo. ¿Verdad? Termina aquí, vuelve otra vez arriba. 1, 2, 3, termina, vuelve otra vez. Constantemente va realizando ese barrido. O sea, es una señal constante que va recibiendo cada línea. Pero las líneas verticales es aquí donde realmente viene la información de video. Aquí es donde se va a determinar cuál de los LEDs se va a encender. Bueno, vamos viendo los ejemplos. Por ejemplo, queremos reproducir el carácter H, así mismo como vemos aquí. Bueno, para ello nosotros tenemos que encender toda esta columna de aquí, este LED del medio y toda esta columna final, ¿verdad? Esta columna más este LED y esta otra columna tenemos que encender para reproducir el carácter H. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ok. Bien, aquí es como para entender mejor nomás. Puse esta imagen aquí, teniendo en cuenta que las líneas horizontales sería el cátodo y eso tiene que ir polarizado a masa, ¿verdad? Para que funcione. O sea, no tiene sentido si nosotros le entregamos un pulso aquí y otro pulso acá, no va a encender el diodo, ¿verdad? Porque sabemos que uno de ellos tiene que estar polarizado a masa o por lo menos a un voltaje menor del ánodo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que recibe un pulso aquí, esa línea está, digamos, con un transistor, va por un transistor y cuando recibe el transistor en la base, el pulso, se polariza el transistor y conecta a masa la terminal, o sea, toda esta línea, todos los cátodos de esta línea conecta a masa, está polarizando en ese momento. Y cuando recibe un voltaje positivo en el ánodo, van a encender esos LED. ¿No? Es a modo de entender, de explicar mejor. ¿No? O sea, a partir de ahora ya empezamos. Bueno, cuando realizamos el barrido, entonces se envía un pulso a la primera línea. Un pulso, ¿verdad? Pulso positivo en este caso. Pero como les expliqué, aquí hay un transistor que va a polarizar a masa. Cuando recibe el pulso, esto va polarizando a masa. Polariza a masa esta línea. Y cuando recibimos la señal de datos, en este caso, aquí tenemos un pulso, acá no tenemos pulso, aquí tenemos otro pulso. Es decir, van a encender esos LED que tenga los pulsos positivos, ¿ok? Y esto se entiende como una señal de datos de 1, 0, 1, ¿ok? Cuando recibe el pulso de esta línea y la señal de datos es 1, 0, 1, entonces enciende este LED, este no, este sí. O sea, enciende los LED, el primer LED y el último. Bueno, cuando terminamos de activar esta línea o de escanear esa línea, seguimos con la segunda línea, con X2. Cuando recibe el pulso aquí, entonces el dato, la señal de data o de datos de la línea vertical es 1, 1, 1. Y con ese dato encienden los tres LEDs. Bien, terminamos eso, continuamos con la última línea, la X3, polariza el cátodo de estos LED. Y de nuevo tenemos como datos aquí 1, 0, 1 y encienden otra vez este y este último. El del medio no enciende. Y así se va repitiendo esto. Es una velocidad tal de que para la vista, para nosotros, es como si constantemente están encendidas estos LEDs, ¿verdad? Y perfectamente se forma así el carácter H. El barrido se realiza a una velocidad tal de que cuando termina aquí, nosotros aún tenemos la retina, esto de aquí. Y perfectamente se forma la imagen, digamos, o el carácter H. ¿Ok? Bien, ¿y cómo se van a ver esas señales? La señal de scan o la línea horizontal va a tener esta forma. Esta es la X1, X2, X3. Y la señal de datos
o de data, las líneas verticales, va a tener esta forma. Bueno, la señal de scan, la señal de la línea horizontal, siempre va a tener esta forma. O sea, esto no va a cambiar. No importa que esté reproduciendo la pantalla, esto siempre va a ser constante. La única diferencia de una línea con la otra es el desfasaje que va a tener. Es decir, cuando empezamos aquí la línea 1, termina la línea 1, inmediatamente empieza la X2, ¿verdad? Y después termina X2, continúa X3. Cuando termina X3, que es la última línea, de nuevo empieza arriba. X1, X2, X3. Termina aquí, volvemos para arriba, X1, X2, X3. O sea, esa secuencia no va a cambiar, estas señales siempre va a ser así. Esto, digamos, es similar al pulso de sincronismo en nuestra señal de video analógico. ¿Se acuerdan del pulso de sincronismo, el pulso invertido? Eso también, ese pulso siempre permanecía constante, pero lo que cambiaba era la forma de la señal de video, ¿verdad? Dependiendo de la información, si es más brillante, menos brillante, variaba la amplitud de la señal, ¿verdad? Eso sí, tenía una forma totalmente dependiendo de la forma de la señal, ¿verdad? Totalmente aleatorio, ¿verdad? Bueno, la señal de datos, esto sí puede cambiar. Esto sí va a depender totalmente de qué estemos reproduciendo en la pantalla. Esto puede tomar diferentes formas según la información de vídeo que está enviando. Pero la de señal de scan, esto va a permanecer siempre igual. Acá va a cambiar, va a depender ya que estemos reproduciendo la imagen. Entonces, esto es la señal de datos, si se ve, señal de datos y señal de scan. Bueno, vamos a otro ejemplo para entender mejor. Ahora queremos reproducir el carácter I. ¿Cómo van a ser las señales o el escaneo? Aquí vemos otra vez, exploramos la primera línea, X1, y nuestro dato es 0, 1, 0. Enciende entonces el LED del medio. Después exploramos la segunda línea, X2. El dato sigue siendo 0, 1, 0. Enciende otra vez el LED del medio. Exploramos la línea 3. Y como pueden ver, no cambió nuestro dato aquí. Entonces sigue encendiéndose el LED del medio. Y si repetimos esto a una secuencia, a una velocidad, nosotros vemos perfectamente un carácter I. O sea, se encienden los LEDs del medio y vemos el carácter I. ¿Cómo van a ser la forma de las señales? Como les dije, la señal de scan no cambió para nada, sigue siendo igual, pero la señal de datos o la señal vertical sí cambió. Como pueden ver, aquí solamente tenemos señal en la I2 y la I1, la I3 no tiene señal ya que en todo momento su dato era 0. ¿Ok? Entonces aquí cambió comparado con eh, comparado con el anterior, ¿verdad? Cambió aquí la información. Ahí vamos a ver. Comparado con este, que es el carácter H, la información del carácter I es diferente aquí. Bueno, y así es como se controla, así es como se está formando la imagen en una pantalla digital. Y como les dije, la pantalla LCD es una pantalla digital. De esta misma forma se controla los puntos, se controla cada celda, el encendido y el apagado de cada celda de una pantalla LCD. Bueno, ¿qué se entiende por resolución de pantalla? Es el número de píxeles que puede ser mostrado en una pantalla. O sea, cuando decimos resolución de pantalla, estamos hablando de cantidad de píxeles que tiene una pantalla, ya sea LCD, plasma o cualquier pantalla digital. Entonces, cuando alguien te dice, ¿de cuánto es la resolución de tu pantalla? Te está preguntando cuántos píxeles tiene tu televisor, ¿verdad? Y mientras más píxeles, es de mayor calidad, de mayor resolución. Y ahí tenemos, por ejemplo, un televisor de Full HD, televisor Full HD,
que es de 1080p, que viene con esta característica de 1080p, eso significa que tiene 1920 por 1080 píxeles. Esa cantidad de píxeles tiene. Dice ahí, esto significa que la pantalla tendrá un ancho de 1920 píxeles, mientras que la altura de la pantalla será de 1080 píxeles, lo cual da como resultado 2.073.600 píxeles en la pantalla. O sea, esa cantidad de píxeles tiene una pantalla Full HD. La resolución siempre viene de esta manera, número de píxeles horizontales por número de píxeles verticales. O sea, tanto por tanto siempre dice, ¿verdad? 1080 por 720, 1920 por 1080. Siempre viene así los píxeles, la nomenclatura de los píxeles de una pantalla. Bueno, ¿y qué son píxeles? ¿Qué es un píxel? Dice acá, los píxeles o elementos de la imagen son los puntos físicos más pequeños de una pantalla, así como los componentes básicos. Son los bloques de construcción de cualquier imagen que veas en tu pantalla. Los píxeles y la resolución están directamente relacionados y una mayor resolución equivale a un mayor número de píxeles en una pantalla de tele. Bueno, y así como te expliqué ya en la diapositiva anterior, que un píxel es el conjunto de una celda de rojo, verde y azul. Y cada celda o cada punto se conoce como subpíxeles. Subpíxeles. Este sería el subpíxel rojo, el subpíxel verde y el subpíxel azul. Y los tres juntos forman un píxel de la pantalla. Bien. ¿Qué más? Bueno, y aquí vemos las categorías de las resoluciones de la pantalla digital. Tenemos varias categorías, empezando con lo más básico, que es el VGA, que tiene una resolución de 640 por 480. Esto todavía en relación 4x3. Antiguamente a esto se le decía VGA, la calidad VGA. O sea, la jerga informática, digamos, se manejaba más estas siglas, ¿verdad? Esta nomenclatura, VGA, calidad VGA, que era 640 por 480. Pero aún tenía la relación de 4x3. Y después teníamos otra calidad que era el estándar TV, STTV, que ya era de 704 por 480, que también podemos tener en formato 4x3 o 16:9. Después ya tenemos la calidad HD, esto sí ya en pantalla de televisores, que la resolución de HD es de 1080 por 720 y la relación siempre es 16:9. Después tenemos ya el Full HD, que es 1920 por 1080. Esas son las categorías. Tenemos el estándar, el HD y el Full HD. Actualmente los televisores, o sea, los primeros televisores de la primera generación de LCD y plasma venían con calidad estándar. Y los píxeles eran mucho más grandes, mucho más grandes. Se veía a simple vista, se veía cada píxel. Después la siguiente generación venía ya con HD. Los televisores más modernos venían ya con HD, tenían esta resolución. Y actualmente la mayoría ya viene con Full HD. A partir de los 40 pulgadas más o menos ya viene con Full HD. 32, 40 pulgadas ya viene con Full HD. El tema es que no tiene sentido tener una pantalla pequeña Full HD, ya que la pantalla en sí es muy pequeñita, y los píxeles en sí ya van a ser pequeños, y no tiene sentido que tenga Full HD si tu monitor es muy pequeñito, ¿verdad? Con uno de HD ya se ve bastante bien la imagen. La resolución es súper buena. Pero a medida que aumenta el tamaño o la pulgada, tiene que ir aumentando también la cantidad de píxeles para mantener esa calidad de imagen. Esa calidad de imagen. Bueno, y aquí tenemos
Actualmente, como vienen los televisores de última generación, tenemos la comparación de cada tipo de soluciones. Tenemos el más básico, que es el 640 por 480. Después tenemos la calidad HD, que se conoce también como 720p, que es 1280 por 720. Tenemos el Full HD, que es 1920 por 1080. El Full HD viene siempre así, 1080p. ¿Qué significa este P? Progresivo. 1080p, algunos dicen 1080i, eso significa entrelazado, el i también significa entrelazado, pero cuando dice P es 1080p con barrido progresivo, significa eso cuando tiene la letra P al lado. Bien, y después tenemos el Ultra High Definition. En este caso la resolución ya es de 3840 por 2160. Esta es la calidad o la resolución de este tipo de imagen, que se conoce ya como 4K. 4K. ¿Qué significa 4K? En realidad es 4 veces mayor la resolución que el Full HD. O sea, el Ultra High Definition es agarrar esto, 1920 por 1080 multiplicado otra vez por 4. Y ahí tenemos el 4K, que es esta resolución. Los televisores de alta gama, de pulgada a partir de 50, 60 pulgadas, ya vienen con esta resolución de 4K. ¿Ok? ¿Preguntas? Antes de que termine nuestro tiempo, queda un minuto, se va a cortar en cualquier momento. No sé si tienen alguna consulta. Profe, la Sí. consulta que me están haciendo todos los compañeros, ¿cuándo vamos a tener clases prácticas de tu materia? Y en las próximas semanas, diría yo, eh, voy a fijar, a ver, la siguiente clase vamos a tener otra vez una clase, voy a mostrar toda esta parte de televisores, de LCD, y en la siguiente voy a programar ya una clase presencial, ya directamente venir a tocar estos televisores. En 2 semanas más, entonces, puedes responder. En 2 semanas más vamos a tener clase práctica. Perfecto, muchas gracias, ¿Está bien? profe. Disculpa. ¿Dale? Bien, en la siguiente clase vamos a seguir hablando de esto. Le voy a mostrar la pantalla.